En este video vamos a hablar sobre la multiplicación de polinomios. Entonces, bueno, así como para la suma, ¿verdad? Para la multiplicación de polinomios vamos a tener una receta, ¿verdad? Es decir, voy a seguir siempre estos mismos pasos, ¿verdad? Y al hacer eso voy a poder resolver cualquier multiplicación de polinomios. Entonces comienza así, ¿verdad? Primero voy a realizar la operación distributiva con cada término, ¿no? Recuerden que cuando tengo un polinomio va a ser en general una expresión que tenga múltiples términos, ¿verdad? Y entonces cuando vaya a multiplicar dos polinomios, bueno, voy a tener que hacer la distributiva, ¿verdad? Que es esencialmente multiplicar cada término con cada otro término del otro polinomio. Cuando vaya a multiplicar términos, ¿verdad? Debo multiplicar los signos, multiplicar los coeficientes, ¿verdad? Que son los números que acompañan a la variable, en general x, y finalmente sumar los exponentes. Les comentaba en el video pasado que cuando sumábamos o restábamos polinomios, ¿verdad? O términos semejantes, los exponentes no se veían afectados. Sin embargo, en la multiplicación sí se ven afectados y en este caso se van a sumar. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Dado los polinomios p de x, 6x al cuadrado menos 5x menos 3 y q de x, 10x al cubo más 4x al cuadrado menos 8, vamos a hallar el valor de la multiplicación p por q. Entonces, bueno, lo primero que hago, ¿verdad? Es que los voy a colocar uno al lado del otro utilizando paréntesis para recordar, ¿verdad? Que estoy haciendo una multiplicación y que voy a hacer una operación distributiva. Es decir, voy a agarrar este término 6x al cuadrado y lo voy a multiplicar por cada uno de estos. 10x al cubo, 4x al 2 y menos 8. Lo mismo con el menos 5x. Voy a multiplicarlo con cada uno de estos tres términos y finalmente con el menos 3. Entonces, como regla general, ¿verdad? Para uno acordarse si he hecho apropiadamente la distributiva, bueno, yo cuento cuántos términos hay en cada polinomio. En este caso, ambos tienen 3 términos. Lo que quiere decir que voy a tener un total de 3 por 3, 9 términos. Si por ejemplo uno de ellos tuviese 4 términos y el otro 3, sería un total de 4 por 3, 12 términos. Entonces es importante tener en cuenta cuál es la cantidad de términos que voy a hacer. Entonces muy bien, vamos a comenzar, ¿verdad? Como dijimos, ¿verdad? En la receta yo debo multiplicar los signos, multiplicar los coeficientes y sumar los exponentes. Entonces, esta primera parte de la operación distributiva, ¿verdad? Este 6 está positivo y este 10 también está positivo. Recuerden que aunque no tenga el signo, perdón, explícitamente, va a estar positivo. Entonces va a tener más por más, 6 por 10, 60, y sumo los exponentes, 2 más 3, 5. Es decir, ese primer término va a dar más 60x a la 5. Ahora vengo con el 6x al cuadrado y el 4x al cuadrado. Nuevamente ambos son positivos, más por más. 6 por 4, 24, sumo los exponentes, da 4 y ese término me da 24x a la 4. Finalmente, con el último término, el 6 con el 8 negativo, ¿verdad? Me va a dar más por menos, 6 por 8, 48, x al cuadrado. Como este 8 no tiene x, ¿verdad? No voy a sumar nada al exponente, entonces me va a dar menos 48x al cuadrado. Ahora voy con el 5x. Fíjense, una recomendación personal que les hago a la hora de resolver multiplicación de polinomios es trabajarlo en forma de líneas, ¿verdad? Por ejemplo, acá el siguiente término que va a ser menos 5x por 10x al cubo, ¿verdad? Va a dar menos por más menos, 5 por 10, 50. Y sumo los exponentes, el x, si no tiene exponente quiere decir que tiene exponente 1, ¿verdad? Tal que va a dar 50x a la 4. Lo voy a trabajar en una segunda línea. Entonces, de nuevo, recomendación personal. En vez de trabajarlo todo en una línea gigante, ¿verdad? Es más recomendable trabajar la multiplicación del primer término en una línea. Luego la multiplicación del segundo término en otra línea. Y así sucesivamente. Esto me va a ayudar de paso para hacerle un seguimiento más fácil de dónde sale cada término. Porque, por ejemplo, yo puedo recordar, ¿verdad? Si de repente tuve dudas, yo puedo decir, bueno, este tercer término va a venir de la multiplicación del primer término con el tercer término del segundo polinomio. Entonces los puedo localizar más fácilmente. Pero bueno, continuemos.
Ahora viene menos 5x por más 4x a la 2, menos por más menos, 5 por 4, 20. Nuevamente sumo los exponentes, como x tiene 1 y acá tengo 2, me va a dar menos 20x a la 3. Y finalmente con el menos 8, menos por menos más, 5 por 8, 40x. Y ahora voy a hacer lo mismo que antes, ¿verdad? Como ahora voy a empezar a multiplicar el último término, bueno, lo voy a empezar a escribir en la línea de abajo. Menos por más menos, 3 por 10, 30, x a la 3. Luego con el segundo término, ¿verdad? Menos por más menos, 3 por 4, 12, x a la 2. Y finalmente, el último término con el último término, menos por menos más, y 3 por 8, 24, ¿verdad? Sin ninguna x. Ahora, si se fijan, ¿verdad? Esta no es la solución final, porque me doy cuenta que hay algunos términos que son semejantes. Por ejemplo, aquí tengo 24x a la 4 y aquí tengo menos 50x a la 4. Estos términos son semejantes, ¿verdad? Igual que los x a la 3, aquí tengo menos 30, aquí tengo menos 20. Igual que x a la 2, que tengo menos 2 y menos 48. Entonces, una vez que he hecho la multiplicación de todos los términos, ¿verdad? Ahora debo agrupar apropiadamente los términos semejantes. Es decir, voy a hacer como una suma o resta de polinomios. Entonces, bueno, y también es importante el orden, ¿verdad? Comienzo por x a la 5, que es la potencia más grande. Bueno, solo tengo este, ¿verdad? Entonces ese se queda igual. Ahora, para x a la 4 tengo más 24 y menos 50. Recuerden que suma resta de polinomios, los exponentes no van a cambiar, es decir, solo voy a operar los coeficientes. Más 24 menos 50 da menos 26, x a la 4. Luego voy con los términos al cubo, ¿verdad? Menos 20 y menos 30. Signos iguales se suman, se pone el mismo signo y me da menos 50 x al cubo. Voy ahora con el x al cuadrado, que tengo menos 48 aquí y menos 12 acá. Signos iguales se suman, daría menos 60. Y los últimos términos, el que tiene x hay uno solo y el 24 tiene uno solo, tal que la respuesta final será 60x a la 5 menos 26x a la 4 menos 5x a la 3 menos 60x a la 2 más 40x más 24. Entonces, bueno, la multiplicación de polinomios va a ser muy sencilla porque de nuevo va a ser siempre igual. Por eso se los coloco como una receta, porque yo voy a hacer exactamente siempre lo mismo. Primero, coloco los polinomios uno al lado del otro con paréntesis, hago la distributiva de cada uno de los términos, ¿verdad? Con la recomendación de hacer para cada término una línea, ¿verdad? Segundo término, otra línea, tercer término, la otra línea, y luego de que he multiplicado los signos, los coeficientes, ¿verdad? Y sumado los exponentes, bueno, simplemente junto los términos que son iguales, ¿verdad? X a la 4 con x a la 4, x a la 3 con x a la 3, ¿verdad? Y luego me va a quedar la solución final.